Ok, Shabbat Shalom a todos. Hoy leímos los pasajes capítulo 3 y 4 del libro de Hechos. Y el tema de hoy entonces es el profeta como Moisés. Es muy importante que se entienda esta profecía y por qué Yeshua tiene que ser el profeta como Moisés, del cual se profetizó. Vamos a leerlo. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Hechos capítulo 3, verso 19 al 24. Está hablando Pedro y le está enseñando a los judíos que están ahí que Yeshua es el profeta como Moisés, el cual se profetizó en la Torá. Dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos a Dios para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él puede enviar al Mesías designado de antemano para ti, es decir, Yeshua. Tiene que permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de restaurar todo, como Dios dijo hace mucho tiempo, cuando habló por medio de los santos profetas. Porque Moshe mismo dijo: el Señor te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. Debes escuchar todo lo que Él te diga. Todo el que no escuche a ese profeta será expulsado del pueblo y destruido. De hecho, todos los profetas anunciaron estos días, comenzando con Shmuel y continuando por todos los que vendrían después. Entonces, Pedro les está diciendo que el mismo Moshe escribió, nosotros sabemos dónde, libro de Deuteronomio, capítulo 18, que vendría un profeta como él. ¿En qué formas? En este estudio vamos a tocar unas 5 formas en las cuales Yeshua es el profeta como Moisés, pero solamente vamos a tocar la superficie. Este sería un estudio muy extenso y muy profundo, y nada más vamos a tocar la superficie, pero estamos poniendo la base para que en otros estudios que vienen podamos agregarle más después, más carne a esto, ¿bien? Pero hoy vamos a dar lo básico. ¿Ok? Esos son los puntos que vamos a estudiar, los paralelismos entre Moshe y Yeshua. Qué interesante que en la lectura de hoy, la parashá, lectura de la Torá, parashá Vayigash, hicimos un análisis de cómo Joseph y Yeshua tienen cierto paralelismo. Y miramos que en la lectura de Hechos capítulo 3 y 4 hay un paralelismo entre Moshe y Yeshua. Y cómo es que hay un profeta como Moisés y que Yeshua cumple esa profecía. Así lo enseñó Pedro y los discípulos. Entonces, los 5 puntos que vamos a estudiar es que Moshe y Yeshua fueron libertadores de su pueblo. 1. 2. Ejecutores de señales y prodigios. 3. Mediadores de un pacto. 4. Intercesores por el pueblo. Y 5. Hablaron con Adonai cara a cara, se puede decir. El privilegio de hablar con Adonai, una relación con Adonai, cara a cara o relación cercana, muy cercana. Bien, vamos al primer punto, libertadores de su pueblo. Vamos a leer Éxodo 3:10, dice así, hablando de Moshe. Ok, bueno, Moshe fue elegido por Adonai para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Él los sacó de la esclavitud y los llevó a la libertad, haciendo milagros en el camino. Éxodo 3:10 dice: así que ahora vete y te enviaré a Faraón, para que puedas sacar de Egipto a mi pueblo, los descendientes de Israel. No vamos a mirar, miramos en la Torá que Moshe es enviado, comisionado por el Eterno para que saque al pueblo de Israel, a su pueblo, de la esclavitud en Egipto y de estar bajo el faraón, que los tenía esclavizados y oprimidos. Éxodo 12:31 dice: faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: levántate y deja a mi pueblo, a ti y al pueblo de Israel, y ve, sirve a Adonai como dijiste. Entonces, el faraón, después de Moshe y de los prodigios, suelta al pueblo de Israel. Ese fue un libertador, fue una de las funciones de Moshe.
acerca de Yeshua. Yeshua libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. A través de su sacrificio expiatorio y resurrección, trae libertad espiritual y vida eterna a aquellos que confían en Él. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, realmente serán libres. Romanos 8:2 dice, pues la Torá del Espíritu que produce esta vida en unión con el Mesías Yeshua, me ha liberado de la Torá del pecado y de la muerte. Ok, miramos cómo Yeshua es comisionado por el Padre a liberar a las personas a la esclavitud del pecado o al pecado. O sea que el faraón representa a Hasatán. Y el pecado, bien, significa la esclavitud a Hasatán. Entonces, Yeshua es el libertador de la esclavitud al pecado. Moshe es el libertador de la esclavitud a Faraón. Pero los dos tienen esa función de liberar al pueblo de Israel. Intérpretes de señales y prodigios. Hablando de Moshe, Adonai le dio poder a Moshe para realizar milagros, como convertir el Nilo en sangre, dividir el mar rojo y traer maná del cielo. En Éxodo 7:19 le dice, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y se convertirán en sangre. Éxodo 14:21 dice, Moshe extendió su mano sobre el mar, y Adonai hizo que el mar retrocediera, convirtiendo el mar en tierra firme. Ahora, no puedo tocar todos los detalles porque vamos a llegar ahí. Pero la forma de que se abrió el mar fue con un viento. Viento es ruach, también es espíritu. Viento y espíritu, los dos se dicen ruach. Entonces, por medio de un espíritu de Dios, el espíritu de Dios fue el que abrió el mar rojo. Cuando Moshe tocó con su vara. Entonces, hay mucho paralelismo. Hablando de Yeshua. El ministerio de Yeshua estuvo marcado por milagros, incluyendo sanar a los enfermos, alimentar a las multitudes, calmar las tormentas y resucitar a los muertos. Mateo 14:19 dice, entonces partió los panes y se los dio a los talmidim, quienes le dieron a las multitudes, en el milagro de reproducir el alimento. Y en Juan 11:43, Yeshua exclamó en gran voz, Elazar, sal afuera, resucitando a su amigo, Elazar. Miramos entonces cómo el Eterno también proveyó a Yeshua el poder de hacer milagros para que la gente creyera, igualmente que a Moshe. Bien, Moshe también hizo milagros y por medio del Espíritu se abre el mar rojo y por medio del Espíritu con Yeshua resucita a un muerto. Entonces miramos que los dos hacen señales y prodigios como señal que son realmente enviados por parte del Eterno. Este es un punto muy, muy importante. Mediadores de un pacto. Hablando de Moshe, a través de Moshe, Adonai estableció el pacto mosaico, entregando la Torá en el monte Sinaí. Éxodo 19:9 dice, Adonai le dijo a Moshe, aquí vengo a ti en una nube espesa, para que la gente pueda escuchar cuando hable contigo y también para que confíen en ti para siempre. Así dice, que confíen en ti para siempre, en Moshe. Para que el pueblo de Israel siempre supiera que Moshe fue el que medió el pacto entre el Eterno, entre Dios y el pueblo. Moshe fue el mediador. Y así le dice el Eterno Yeshua, perdona Moshe, para que el pueblo siempre crea en ti como el mediador del pacto. Entonces él sube, se encuentra con el Eterno, le da los mandamientos y miramos que Moshe tenía esa relación íntima, se podría decir, con el Eterno. Bien, los 40 días arriba. Él va a pasar 40 días para recibir el pacto de la Torá. Después Yeshua hace lo mismo. Iniciando su ministerio va 40 días al desierto igual, para recibir del Eterno. Bien, y para prepararse para el nuevo pacto. Hablando de Yeshua, Yeshua inauguró el nuevo pacto, prometido en Jeremías 31 al 34.
De hecho, si le interesa el nuevo pacto, hay un estudio acerca de eso. Ya tenemos el estudio acerca del nuevo pacto. Y está el video igualmente aquí en YouTube. A través de su sangre establece una relación más profunda entre Adonai y su pueblo. En Lucas 22:20 dice Yeshua, esta copa es la nueva alianza o el nuevo pacto, ratificada por mi sangre que se derrama por vosotros. Ya lo expliqué en aquel video, ¿verdad? Pero básicamente miramos que Yeshua también dice, yo soy el mediador del nuevo pacto. Ya, voy a explicar un poco lo que ya expliqué en ese video. Pero Moshe les trajo el pacto, que fue bueno. El pacto fue bueno, pero la gente solamente se lo quedó en la mente. El nuevo pacto de Jeremías 31, que comienza Yeshua, dice que la Torah estará en el corazón, en la mente y en el corazón. Ese es el nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que tener la Torah en la mente y en el corazón. Y ya expliqué también que la forma que la Torah se va de la mente al corazón es por medio del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Es el que se va al Espíritu, la Torah de la mente al corazón, donde lo podemos guardar de corazón, los mandamientos del Eterno. Entonces, tanto Moshe como Yeshua son mediadores de un pacto. Moshe el primero o más bien Moshe el pacto con el Eterno y Yeshua el pacto renovado con el mismo Eterno. El mismo pacto, pero renovado. ¿Bien? Los dos son mediadores de un pacto. El otro punto son intercesores por el pueblo. Hablando de Moshe, Moshe intercedió por Israel cuando pecaron, suplicando a Adonai que los perdonara. Moshe suplicó a Adonai su Dios, Adonai, ¿por qué dejas que tu ira se extienda contra tu propio pueblo? Miramos vez tras vez en la Torá que el Eterno dice, Moshe, hazte un lado, ahora sí voy a destruir al pueblo. Bien, porque eran rebeldes y todo el tiempo se quejaban y hacían becerros de oro y hacían Korach sus rebeliones y siempre el pueblo, ¿no? Se quejaban. Y era Moshe el que siempre decía, clamaba por el pueblo y intercedía por ellos y el Eterno decía, está bien, no los voy a destruir. Porque Moshe le decía, ¿pero qué no dices que eres un Dios de gracia y misericordia? Y ten gracia sobre el pueblo, este pueblo. Y intercedía Moshe. Hablando de Yeshua, Yeshua intercede por los creyentes como el máximo sumo sacerdote, abogando continuamente en su nombre ante Adonai. Hebreos 7:25 dice, por lo tanto, también Él es totalmente capaz de liberar a los que se acercan a Dios a través de Él, ya que Él está vivo para siempre y por lo tanto siempre puede interceder en su favor. Yeshua también intercede al Padre por el pueblo. Un punto muy interesante que lo vamos a tocar sin duda después, cuando lleguemos más avanzados en la Torá, en este ciclo, es que el sumo sacerdote era Aarón, hermano de Moshe. Pero ¿saben que había uno más alto que Aarón? El mismo Moshe. Porque el mismo Moshe ungió a Aarón. Moshe fue el que funcionó primero como Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote. Y después ungió a Aarón que lo hiciera, Aarón y sus hijos. Pero el primero fue Moshe. Él fue el primer Cohen que pudo. Entonces, él pudo sacrificar. Bien, él pudo entrar al lugar, al Ohel Moel, a la tienda de reunión. Moshe tenía ese privilegio. Él era más alto que Aarón. Igualmente, en el libro de Hebreos leemos que Yeshua es un sacerdocio más alto que Aarón. Nos dice conforme el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio más alto, el de Yeshua, más alto que el de Aarón. Bien, igual que Moshe era un sacerdocio más alto que Aarón. Él ungió a Aarón. Entonces, él era más alto. Entonces, Yeshua y Moshe funcionan como sumo sacerdote también, con un sacerdocio más alto, intercediendo por el pueblo. Bien, ese es un punto también mucho más extenso, después lo vamos a tocar a su tiempo con más profundidad. Hoy nada más estamos dando lo meramente, o sea, lo básico.
Hay otro punto muy interesante, que Moshe habló con Adonai cara a cara, o sea, él tenía una relación especial con el Eterno que nadie más tenía. Hablando de Moshe, Moshe tenía una relación única con Adonai, hablándole cara a cara, como un hombre le habla a su amigo. Adonai le hablaba a Moshe cara a cara, como un hombre le habla a su amigo. Éxodo 33:11. Nos dice también en el libro de Devarim, no lo tengo aquí, que no ha habido otro profeta, dice, como Moshe, que tenga esa relación, que hable con el Eterno panim al panim, cara a cara. Números 12:8 dice, con él hablo cara a cara y claramente, no en adivinanzas. Él ve la imagen de Adonai. O sea que Moshe tenía ese privilegio personal, de tener una relación personal con el Eterno. Y él iba al Ohel Moed y hablaba a la tienda de reunión y hablaba con el Eterno cara a cara. Acerca de Yeshua. Yeshua también tenía una relación íntima con el Padre. Con frecuencia iba a orar y hablaba directamente a Adonai, refiriéndose a él como Abba. Él dijo, Abba, Padre, tienes el poder de hacer todo. En Marcos capítulo 14:36. Y en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. No vamos a entrar mucho al punto de qué quiere decir somos uno, porque el hebraísmo ahí es una unidad. Somos una unidad. Así como el matrimonio, el esposo y la esposa son uno, una unidad, una sola carne. Ese es el hebraísmo. Entonces, lo que está diciendo Yeshua es que él y el Padre tienen una relación muy íntima. Bien, son uno solo, están en la misma frecuencia, están en el mismo pensamiento, en el mismo propósito. Entonces, tanto Moshe como Yeshua tienen una relación muy especial. Ahora, ¿por qué dimos esta fundación? Y por qué es muy interesante o importante más bien que lo entendamos. La razón es porque los primeros discípulos, como Pedro, Kefa, Yohanan, ellos se les explicó que el profeta como Moshe, que se profetizó en Deuteronomio capítulo 18, ahí es donde dice que Moshe les dice, el Eterno les va a mandar un profeta como yo. Esa es una de las profecías del Mesías, que el Mesías va a ser el profeta como Moisés. Y eso quiere decir que tiene que cumplir muchos paralelismos igual que Moshe. Y por eso el estudio de hoy. Tenemos que entender cómo es que Yeshua cumple la función del Mesías con los paralelismos a Moshe, al profeta como Moisés. Y así lo enseñaban ellos. Por eso está en Hechos capítulo 3. Hacen la referencia a Deuteronomio 18, hablando de la profecía y el profeta, el Mesías, la profecía del Mesías como profeta, que se iba a parecer a Moshe en muchas formas. Y Yeshua, entonces, así lo enseñaban sus discípulos en Hechos capítulo 3. Esa es la conexión. Así que es muy importante que nosotros podamos entender y explicar este punto. Como les dije, me brinqué muchos puntos. Se puede profundizar mucho más. Si nos vamos explicando todos los puntos, no tendríamos puntos en las próximas parashot donde se pueden explicar con más detalle. Así que hasta aquí vamos a llegar hoy. Amén. En el estudio. Shabbat Shalom.